El siguiente ejercicio es una aplicación de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Una empresa produce dos bienes en cantidades Q1 y Q2 respectivamente. El ingreso R está dada por la función ingreso función de Q1 y Q2 igual a Q1 cuadrado por Q2. Si la cantidad 1, Q1, es igual a 6K más 2L y la cantidad 2 es igual a 5K más 3L, donde K es capital y L es trabajo, se pide hallar expresiones para la derivada parcial del ingreso respecto de K y la derivada parcial del ingreso respecto de L, es decir, el ingreso marginal en K y el ingreso marginal en L. Para este ejercicio vamos a utilizar la regla de la cadena. Comenzamos trazando un diagrama de árbol que represente las dependencias entre variables. La función en este ejercicio es el ingreso R, que viene como raíz del árbol. El ingreso R es función de la cantidad 1 y de la cantidad 2. Y las cantidades 1 y 2 son a su vez funciones del capital K y del trabajo L. Eso nos da este diagrama de árbol y a partir de este diagrama de árbol podemos escribir fórmulas para las derivadas parciales. Cada arista o rama de este árbol se etiqueta con una derivada parcial, la que conecta R con Q1, que representa que R depende de Q1, se etiqueta como derivada parcial de R en Q1. Así, la rama de la derecha, que indica que R depende de Q2, se etiqueta como derivada parcial de R respecto de Q2. Del lado izquierdo del árbol, la rama que conecta Q1 con K significa que Q1, la cantidad 1, depende del capital K y se etiqueta como derivada parcial de Q1 respecto de K. Y así para las otras ramas. Esta sería derivada de Q1 en L. Del lado derecho del árbol, esta rama sería derivada parcial de Q2 en K, derivada parcial de Q2 en L. A partir de este diagrama obtenemos fórmulas primero para la derivada parcial de R respecto de K en la composición, ya que R depende de Q1 y Q2, donde Q1 y Q2 a su vez son funciones de K y L. En la composición, la función de ingreso R depende de K y de L. Una expresión para la derivada parcial de R en K se obtiene de la siguiente manera. Consideramos en este árbol todos los caminos que van de R a K. Aquí tenemos uno y acá tenemos otro camino. Multiplicamos las derivadas parciales que aparecen etiquetando esos caminos. En el primer camino, derivada parcial de R en Q1 por derivada parcial de Q1 en K. En el segundo camino, de la raíz R, acá tenemos derivada parcial más derivada parcial de R en Q2 por derivada parcial de Q2 en K. Con esta fórmula calculamos la primera derivada parcial. Derivada parcial del ingreso en K es derivada parcial de R en Q1. Derivando parcialmente en Q1 tendríamos 2Q1 Q2. Derivada parcial de Q1 en K. Derivada parcial de Q1 en K es 6 por 6 más derivada parcial de R en Q2. Derivando parcialmente R en Q2 obtenemos Q1 cuadrado por la derivada parcial de Q2 en K. La derivada parcial de Q2 en K es 5. Este resultado debe estar en función de K y L, las variables finales de la composición, así que debemos reemplazar. Primero, 2 por 6 es 12, Q1 es 6K más 2L, Q2 es 5K más 3L, más 5 Q1 cuadrado. Q1 es 6K más 2L, aquí escribimos 6K más 2L cuadrado. Y esta sería la expresión para la derivada parcial de R en K, sin desarrollar. Luego, para la derivada parcial de R en L, el ingreso marginal respecto del trabajo L, en el diagrama de árbol consideramos todos los caminos de la raíz R a L. Tenemos este camino y también este otro camino. Para el primer camino, multiplicamos las derivadas parciales que aparecen etiquetando las aristas, derivada de R en Q1 por derivada de Q en L, de Q1 en L.
Esto es derivada parcial de R en Q1 por derivada parcial de Q1 en L, más para el segundo camino, derivada parcial de R en Q2 por la derivada parcial de Q2 en L. Derivada parcial de R en Q2 por derivada parcial de Q2 respecto de L. Y esta es una fórmula para la derivada parcial de R respecto de L. Sustituimos las derivadas parciales. Derivada parcial de R en Q1, si derivamos respecto de Q1, esto nos da 2Q1 por Q2, calculado anteriormente. Además, derivada parcial de Q1 en L, derivando respecto de L Q1, tenemos 2 por 2 más derivada parcial de R en Q2. La derivada parcial de R en Q2 es Q1 cuadrado, también calculada arriba, por la derivada parcial de Q2 en L. La derivada parcial de Q2 en L es 3. El resultado siempre lo escribimos en las variables finales de la composición. Tendríamos 2 por 2, 4. Q1 lo reemplazamos por 6K más 2L y Q2 por 5K más 3L. Q1, 6K más 2L, Q2, 5K más 3L, más 3, Q1 cuadrado, 6K más 2L al cuadrado. Esta es la expresión pedida sin simplificar. Y de esa manera podemos aplicar la regla de la cadena para encontrar derivadas parciales en composiciones.